¿Qué harías si te dijeran que tus días están contados? Si supieras que algo oscuro e inexplicable espera en las sombras, listo para devorar lo poco que queda de tu humanidad. Esta es la historia de Javier, un hombre común que, sin saberlo, cruzó el umbral hacia lo desconocido. Un umbral del que nunca regresó. Era una tarde oscura y lluviosa en el centro histórico de San Salvador, donde las calles empedradas y los viejos edificios coloniales parecían esconder secretos oscuros entre sus muros. Nadie lo sabía, pero ese día, una clínica humilde al borde del barrio San Miguelito comenzaba una historia que helaría la sangre de quien la escuchara. Javier siempre había sido un hombre común. Trabajaba como mecánico en un taller y sus días transcurrían entre el ruido de las herramientas y las reparaciones de autos. Vivía una vida tranquila, sin muchas complicaciones, hasta que una mañana empezó a sentir un dolor punzante en la cabeza. Al principio, pensó que era el estrés del trabajo, pero pronto las punzadas se volvieron constantes, y lo que antes parecía algo pasajero se convirtió en una pesadilla. Los médicos le dijeron que tenía un tumor en el cerebro, una masa que presionaba sus nervios y que si no se intervenía, sus días estaban contados. La noticia fue devastadora, pero lo peor aún estaba por venir. Después de más exámenes, el diagnóstico fue claro: cáncer terminal. Los médicos le dijeron que no había nada que hacer. La única opción era aliviar el dolor con medicamentos, pero su tiempo de vida se acortaba en meses, tal vez semanas. Desesperado y sin esperanza, Javier buscó todas las alternativas posibles. Consultó con brujos, chamanes, hasta con expertos en medicina alternativa, pero todo fue inútil. El tumor seguía creciendo y lo que antes era solo un dolor intenso, ahora era un tormento insoportable. Una noche, mientras dormía, tuvo una visión extraña. En el sueño, una figura oscura se le acercaba y entre susurros le decía: tu alma está marcada, Javier. El destino ya ha elegido para ti. Despertó sudoroso, con la sensación de que algo horrible se avecinaba. Las pesadillas comenzaron a atormentarlo cada vez más y su mente empezó a perder el rumbo. Se veía reflejado en los vidrios de los autos que reparaba, pero no se reconocía. Su rostro estaba deformado por el dolor, sus ojos hundidos y su piel palidecía de una manera inquietante. Algo dentro de él estaba cambiando, algo que no podía controlar. Fue entonces cuando los vecinos comenzaron a hablar. Decían que Javier no era el mismo. Sus movimientos eran erráticos, como si estuviera perdido en un mundo ajeno, y su mirada se había vuelto vacía, inquietante. Unos lo veían deambular por las calles desiertas del centro histórico en horas inusuales, sus pasos resonando en la inquietud de la noche. Nadie se atrevía a acercarse, y los rumores de que su cáncer estaba transformándolo en algo más, algo oscuro, comenzaron a esparcirse. Una tarde,
Javier decidió ir a su última cita con los médicos. Lo que le dijeron esa vez lo dejó sin palabras. La única solución que quedaba era una intervención quirúrgica extrema, abrir su cráneo para reducir la presión causada por el tumor. Aunque las probabilidades de sobrevivir eran mínimas, pero Javier, ya desesperado, aceptó. No tenía nada que perder. Esa misma noche, mientras la ciudad dormía, los cirujanos lo operaron. La sala estaba impregnada de un aire frío, casi gélido, y los médicos no podían evitar sentir un escalofrío al ver el estado de Javier. Al abrir su cráneo, la presión que se liberó fue tan fuerte que algunos de ellos afirmaron escuchar un extraño murmullo, como si una voz lejana estuviera susurrando desde las profundidades de su mente. Nadie le dio mucha importancia, pero algo había cambiado en Javier. Algo oscuro había despertado. Cuando despertó, ya no era el mismo. Los médicos lo miraron con horror. Aunque su vida se había salvado, su cuerpo y su mente ya no pertenecían a este mundo. Algo había penetrado en él durante la operación, algo que no se podía ver a simple vista, pero estaba allí, acechando. Y fue entonces cuando los médicos tomaron la decisión de trasladarlo a un lugar donde pudieran controlarlo, un lugar que pocos conocían, un hospital psiquiátrico en las afueras de la ciudad, rodeado por los árboles y las ruinas de la antigua colonia. El manicomio al que fue llevado tenía su propia historia oscura, una que nadie se atrevía a contar. ¿Qué sucederá ahora que Javier ha cruzado el umbral? Descúbrelo en el próximo episodio de El Manicomio Maldito. Si te ha atrapado esta historia, no olvides suscribirte, darle me gusta y compartir este video. Nos vemos en el próximo episodio.